Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación de Exposible con Subsidio. Como es costumbre, nos reunimos cada jueves de 8 a 9 de la mañana para discutir diferentes temáticas de interés en torno a la innovación, tendencias, metodologías y casos de éxito. El día de hoy quiero invitarlos a que nos ayuden a compartir nuestras charlas con sus trabajadores, compañeros de trabajo, familiares o cualquier persona a quien pueda interesar las diferentes temáticas que tocamos en nuestros webinars. Igualmente, quiero agradecer a esas empresas que cuentan con mayor número de conectados. SENA, Dirección General de Sanidad Militar, Joico, Brigar y Urrutia, Aseguradora Solidaria de Colombia, Banco de Bogotá y CENU. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar y sin más, los dejo con Juan Manuel Botía, quien va a dar inicio a nuestra conversación de hoy. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Laura Natalia, muy buenos días para ti. Un saludo muy especial para todos los miembros de la comunidad que ya se están conectando. Ya veo en este momento algo más de 200 personas están en vivo con nosotros y seguramente ese número va a seguir creciendo en los próximos minutos. De verdad es un gusto nuevamente estar con ustedes y como Laura lo mencionaba, pues precisamente hoy vamos a tocar un tema bien interesante relacionado con todo lo que es la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Y para ello yo quiero comentarles que ahí tenemos el chat, ya veo que muchos de ustedes están ahí compartiendo sus datos, pero los invito a todos los 200 que están en este momento a que nos digan de qué ciudad, de qué empresa y de qué país se están conectando, ya que esta comunidad cada vez más está ganando y está escalando posiciones como una de las comunidades más reconocidas a nivel de toda Latinoamérica en temas de innovación. Eso para nosotros es un gusto, pero precisamente es un logro de todos ustedes, que son los que se conectan con nosotros cada jueves de 8 a 9 de la mañana. Y efectivamente, como les mencionaba, pues hay una temática de la cual se viene hablando muchísimo y tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial, que genera muchísimas discusiones. Últimamente se ha mencionado mucho el tema de las implicaciones, todo lo que pueden ser las consideraciones éticas, morales, de productividad, de impacto sobre la misma vida y existencia humana incluso. Y para ello nos pareció muy interesante invitar dos personas que son muy queridos por todos nosotros y que seguramente muchos de ustedes han visto en estas pantallas. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle una fuerte bienvenida y un gran abrazo a Fernanda Rocha y a John Black de Blackboard con la finalidad de que demos por iniciada esta conversación en la mañana de hoy. Fernanda, John, muy buenos días y ya a partir de este momento esta comunidad es totalmente de ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de vuelta. Muchas gracias otra vez por permitirnos este espacio y pues qué bueno que cada vez hay más personas conectadas, eso nos da muchísimo gusto y también que nos va a ver después, pues que pueda disfrutar de esta conversación. John, ¿algo que agregar? Nada, que me encanta, en verdad. A Colombia lo tenemos en el corazón. Hemos estado compartiendo muchas cosas, conociendo sus ciudades, conociendo los retos, los problemas, entendiendo cómo sienten y vibran y están emprendiendo. La verdad es que los queremos muchísimo y ya le comentamos a Juan Manuel Botía que Bogotá tiene un cariño especial con nosotros siempre y recorrer sus calles, ir al centro, nos encanta. Así que es un placer estar aquí y gracias por conectarse. Vamos a comenzar a compartir pantalla, así que tomaremos su pantalla de la computadora y disfruten esta sesión. Ok, aquí estamos. Los últimos 10 meses de nuestras vidas hemos experimentado éxtasis, emoción, posibilidades, euforia y miedo por la liberación de una de las herramientas más poderosas que nunca antes habíamos diseñado, la inteligencia artificial. Es sin duda nuestra última gran tecnología, una que hemos pasado como humanidad diseñando, alimentando, creando, pensando, imaginando a lo largo de las últimas 8 décadas y ahora la tenemos de frente. Una herramienta capaz de diseñar, crear y utilizar tus propias herramientas. Es nuestra última más grande invención, una que abrió una era en donde la inteligencia humana podría dejar de ser la inteligencia dominante en este planeta. Y aquí estamos, en este presente pensando futuros. O diseñando, coexistiendo, co-creando con lo que podría ser nuestra más revolucionaria creación, la inteligencia artificial. Yo soy John Black. Y yo soy Fernanda Rocha. Y les damos la bienvenida a este keynote llamada Creatividad Artificial. Gracias por estar conectado.
Pues ya sé, ha habido un altísimo debate sobre lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, pero antes de abrir ese debate y enseñarle lo que tenemos, queremos hablar sobre creatividad humana, Fer. Sí, algo importante que hemos descubierto es que antes de arrojarnos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, lo primero es entender cómo funciona nuestra propia creatividad. Y para ello me voy a dar estos primeros minutos para desmitificar algunas cosas que creemos alrededor de la creatividad humana. El primer mito más popular es que la creatividad es una cualidad exclusivamente humana. De hecho, he leído algunas personas que afirman y dicen que somos creativos porque somos humanos, pero en realidad no. Somos creativos porque vivimos en un universo y en un espacio y en una realidad que de por sí es creativa. Esto quiere decir que con o sin nosotros la creatividad podría existir en el universo. Y es que pensémoslo así, cuando analizamos a nivel macro el movimiento de los planetas y lo que hemos descubierto a través de la ciencia, y de igual manera lo analizamos a nivel micro, notamos que la propia naturaleza de este contexto y de este espacio es creativo. Por lo tanto, como les comentaba hace un momento, no somos creativos porque somos humanos, somos creativos porque estamos inmersos en una realidad que es creativa en todos los niveles y que si bien no habla nuestro mismo lenguaje, podemos observar esa creatividad. Segundo mito es que la creatividad es un acto individual y creo que incluso hasta tenemos como esta idea de que existe solo un grupo de genios o personas a las que se les ocurren cosas increíbles, pero en realidad no podemos separar a esos individuos de todas las demás fuerzas que colectivamente conforman un evento, en este caso una resolución creativa. Por lo tanto, en realidad las ideas o resoluciones creativas que tenemos no son tan nuestras como lo imaginamos, más bien son el resultado de un proceso iterativo, aditivo y complejo, es decir, de un sistema protésico social, que estamos inmersos en un contexto donde colaboramos con otras personas. Tercera mito que existe es que la creatividad solo ocurre en nuestro cerebro, y creo que esta es una de las cosas que a mí, cuando supe esto, de verdad me cambió la forma de ver la creatividad. Afortunadamente, gracias a los procesos de cognición incorporada y a los avances que se ha tenido en la psicología ecológica y en otras disciplinas, hemos descubierto que en realidad la creatividad no solo ocurre en nuestro cerebro, sino que más bien somos seres incorporados. ¿Qué significa? Que nuestros cerebros están conectados con nuestros cuerpos de tal manera que todos nuestros sentidos, lo que llamamos los 5 sentidos, forman parte de los procesos creativos. Una persona que ve versus otra persona que no, tiene procesos creativos totalmente distintos porque estos sentidos son diferentes. Por otro lado, somos seres incrustados porque nuestro entorno físico, como las sillas, el lugar en donde estamos, el clima y todo lo que está en nuestro contexto, influye en nuestra forma de pensar y, por supuesto, en nuestra forma de crear. También somos seres enactivos. Eso quiere decir que no solo aprendemos y pensamos pensando, sino también pensamos haciendo. Entonces, a través de nuestras acciones también estamos llevando a cabo nuestro proceso creativo. Por otro lado, somos seres extendidos. Quiere decir que todo lo que tenemos como herramientas tecnológicas, llámese teléfonos inteligentes, nuestras computadoras, actúan como una extensión de nuestra memoria y facilitan o a veces dificultan nuestro pensamiento y nuestro proceso creativo. Y finalmente, no podemos olvidar que somos seres afectivos. Entonces, nuestra creatividad también está totalmente relacionada con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y eso influye en nuestra forma de pensar y de actuar. En síntesis, todo esto que acabo de mencionar significa que todo nuestro cuerpo, no solamente nuestro cerebro, influye directamente en las estructuras subyacentes de nuestro pensamiento, por lo que la creatividad es este surgimiento no solo entre pensar, sino entre pensar y hacer. Y el último mito es que la creatividad es crear algo nuevo y original.
En realidad no existe la originalidad, o sea, esta idea que tenemos de crear algo de la nada desde cero es un mito, por lo que ya expliqué, vivimos en un entorno que ya tiene preconfiguraciones, ya hubo personas antes de nosotros que crearon cosas, entonces siempre nosotros lo único que estamos haciendo es recontextualizando, reinterpretando elementos que ya existen, de tal manera que la creatividad no surge de manera aislada, sino como ya lo mencioné, se desarrolla a través de una combinación de factores, incluyendo influencias externas, internas, experiencias pasadas y conexiones con otros. Ahora, dicho todos estos mitos, vamos a pasar a reflexionar rápidamente que la creatividad lleva muy poco tiempo con nosotros en términos de su significado y su existencia de la palabra. Anteriormente, la creatividad se catalogaba como algo solamente divino, solo Dios podía crear. Y de hecho la palabra creatividad no se agrega a la Real Academia Española hasta 1983. Yo creo que en esta sala hay personas que son más longevas que la palabra creatividad. No significa entonces que antes no fuimos creativos. Existieron otras palabras, desde los griegos hasta nuestros tiempos, que trataban de describir esto, pero lo que es importante mencionar es que llevamos muy poco tiempo tomando la creatividad tan en serio y llevándola a un nivel de profesionalización. Ahora bien, es muy importante que antes de que pasemos a la parte de la inteligencia artificial, entendamos que nuestra creatividad depende de tres componentes principalmente, de acuerdo con una autora que nos encanta, que se llama Natalie Nixon. Ella nos dice que necesitamos tres elementos. El primero es el inquiry, que es la consulta. ¿Qué significa eso? Es la curiosidad que nos mueve. Cuando te despiertas y dices, ¿qué significa esto? ¿Por qué está pasando esto? Y te haces preguntas y te diriges a resolverlas o a intentar resolverlas. Bueno, es esa primera consulta, es esa necesidad de saber lo que no sabes, que está guiada por algo que a veces despreciamos mucho, que es la intuición, porque pensamos que la intuición es algo como espiritual o algo tan etéreo e intangible que no consideramos algo importante, pero lo es. La intuición es esa sabiduría interna, ese tema visceral que te permite dar luz hacia dónde te tienes que dirigir y es muy importante. Y finalmente, el componente tercero de la creatividad es la improvisación. Y algo muy importante es que la improvisación no es hacer las cosas mal o que porque no te preparaste. Al contrario, la improvisación se nutre de la experiencia, de la experimentación, de las cosas que sabemos, de las cosas que hemos hecho anteriormente, que nos permiten saber improvisar. Y hoy más que nunca hemos visto que la improvisación es necesaria. Por lo tanto, cuando juntamos estos tres elementos, tenemos que, podríamos traducir que el inquiry es la data, y eso nos lleva a pensar en lo que Natalie Nixon nos dice. Natalie Nixon le llama a este modelo Three-Eye Creativity, y para ella la creatividad se trata de la capacidad humana de transponer, voltear y volver a conectar puntos nunca antes sintetizados para crear algo nuevo y valioso, no original, como ya lo mencionamos. Y es que piénsenlo así. John, ¿quieres por favor compartir esto? Sí, si cada uno de ustedes piensa en su vida como una pieza musical y de repente esa pieza musical la graficamos, se vería algo así. Y sería hermoso, sería un conjunto de notas y silencios, que si fueran separados, si no estuvieran de alguna manera organizados, solo estarían inconectados y sería inclusive ruido, pero puestos en armonía, estos silencios y sonidos crean una melodía. A lo largo de tu vida has venido conectando puntos, leyendo libros, aprendiendo cosas. Pero también hay una cosa que nos dieron como peligrosa y que la verdad no es nada peligrosa y tiene que ver con el caos. Tu vida está llena de caos. Los caos son estos conflictos, estos choques de nuevo conocimiento, estas rupturas cuando algo evoluciona. El caos está presente todo el tiempo en la naturaleza, en el universo, en nuestras vidas. Y nos dijeron que teníamos que evitarla y en realidad los últimos 3 años de nuestras vidas han sido puro y absoluto caos. Pero por el otro lado, nos han enseñado a ser muy en orden. Somos una sociedad o una especie que abraza el orden, el performance, el progreso. Lo que te recomendamos hacer creativamente hablando es que seas caórdico. Es decir,
logres abrazar el caos y el orden. De tal manera que cuando juntas estas dos zonas, creas un estado de innovación, de creatividad, de emergencia, que podemos abrazar todos en nuestras vidas y poder entender que la creatividad, como dijo Fer, está presente en el universo, pero también está presente en tu vida y se alimenta de ese caos y ese orden. Lo cual te decimos, abracen la creatividad a través del caos y el orden. Ya autores como Austin Kleon en el 2012 nos contaban sobre esta mezcla, pero él lo hizo a través de una fórmula que es muy simple y que ya hemos compartido quizás anteriormente con ustedes. La fórmula de la creatividad es 1 más 1 igual a 3. ¿Por qué? Porque 1 es tomar lo mejor de algo, fuente, referencia, experiencia, libro, etcétera, sumarlo con lo mejor de otra cosa, que puede ser otra fuente u otra referencia, etcétera, más tu propia síntesis y la mejora de esos puntos anteriores. Cuando lo sumas, tienes como resultado 3. Y no es 2, porque si fuera 2 solo sería copiar, plagiar, copiar y pegar, hurtar, robar. Y la verdad es que la creatividad no se alimenta del robo, se alimenta de las referencias y la mejora constante que haces de ellas. Hay una autora que nos fascina, Fer, se llama Nettie Oxman, y ella estuvo trabajando en el MIT Media Lab. Y ella tuvo una referencia a un ciclo de la creatividad que se llama Krebs. Y al estar en contacto, ella crea este nuevo ciclo de la creatividad o ciclo de Krebs, que nos encanta porque describe muy bien lo que hoy la creatividad podría significar para el mundo. Anteriormente, todas estas disciplinas, el arte, la ciencia, el diseño, la ingeniería, estaban inconexas. Si tú eras científico, pues eras científico y nunca colaborabas con un artista o con un diseñador o con un ingeniero, o pocas veces lo hacías. Pero hoy el mundo complejo que vivimos requiere de nuestra interconexión. Esto quiere decir que el arte toma este contexto y cuestiona nuestra percepción del mundo. Pero los artistas, al conectarse con los científicos o con la ciencia, que es la que convierte la información en conocimiento, pueden encontrar información y surgir nuevas, incluso preguntas filosóficas. Cuando la ciencia se combina con el diseño, que sabemos que el diseño convierte la utilidad en comportamiento y contexto cultural, pues surgen otras cosas de comportamiento, percepción, producción, cultura. Y cuando el diseño finalmente converge con la ingeniería, que convierte el conocimiento en utilidad, pues entonces tenemos justo la creación de modelos económicos y en la intersección de todas estas disciplinas tenemos conocimiento. Al final del día, lo que queremos decirles, y aquí mostrando en español, es que los últimos años, desde la Revolución Industrial para acá, nos hemos concentrado casi que únicamente en la ingeniería o haciendo que la ciencia convierta todo en ingeniería para entonces generar economía y utilidad. Lo cual estuvo bien hasta que nos dimos cuenta que los recursos, es decir, la natura, no solo la cultura, pues son limitados. Por lo tanto, hoy el mundo requiere que pensemos en este modelo que además está atravesado por la tecnología y que además está focalizado en las personas y que además está en un contexto planetario, insisto, de recursos que no son ilimitados. Eso nos lleva a pensar que hay que desarrollar evidentemente un nuevo pensamiento de la creatividad, innovación y diseño. Miren, no estamos en contra de la economía o de la manera en cómo los humanos la pensamos, pero nos queda claro que esto ya no se trata de crear nuevos productos, nuevas campañas, nuevos servicios, nueva tecnología. Esto es una forma de pensamiento nuevo, una postura creativa de compañía, industria o persona para ser relevante en el presente y en el futuro. Y aquí es cuando llegan algunos conceptos a nuestro laboratorio personal, donde el pensamiento crítico empieza a ser importante, el pensamiento creativo, el pensamiento de innovación, el pensamiento de diseño, el pensamiento de futuros comienza a ser tremendamente importante, y ya no solamente el conocimiento especializado que tuvimos en nuestras licenciaturas, maestrías o diplomados. Hoy necesitamos una apertura mucho más grande del mundo respecto a su lectura y su entendimiento. Eso me lleva a este punto. Si ya vimos y superamos qué es la creatividad,
¿Dónde está el problema de la creatividad o la inteligencia artificial que está ocurriendo? Y para poder entender ese camino, necesitamos vernos como en la pantalla estamos viéndonos. Si nos quitamos todos los tejidos, todos los músculos, y solo nos quedamos con el verdadero ser humano que hay en nosotros, nos damos cuenta que somos una especie de alien. Este ser humano cableado con nervios, prácticamente cada nervio es una conexión para poder interpretarla en conocimiento o en data, y eso lo sube a un procesador cuántico llamado cerebro. El cuerpo humano es prácticamente una serie de cables conectados a un gran procesador. Somos una máquina, si así lo comenzamos a ver. Y el cerebro es esta unidad cuántica, esta máquina orgánica de procesamiento de datos que va dándonos a nosotros a través de estas señales eléctricas que fluyen por todo nuestro cuerpo, todo lo que hoy expresamos de humanidad, todo lo que entendemos con nuestro cuerpo, es gracias a esa interpretación en el cerebro. Es interesante cómo algunas personas piensan que los humanos somos luz. Ciertamente, desde el punto de vista de la ciencia, lo somos, porque todo el tiempo estamos mandando señales eléctricas a ese cerebro, de tal manera que tenían razón, somos luz. Ahora, cada información a lo largo del tiempo va definiendo la personalidad de cada ser humano. Por lo tanto, atraviesa esta curva interesante en donde conectamos cosas. Primero tenemos acercamiento a los datos. Luego estos datos maduran y se convierten en información. La información la utilizamos y generamos conocimiento. El conocimiento lo maduramos y lo convertimos en inteligencia. La inteligencia la elevamos y la convertimos en sabiduría. Y cuando la sabiduría la elevamos al siguiente nivel, creamos iluminación. Cada salto que hacemos en cada uno de estos niveles exige creatividad. Cuando hay dos datos que se correlacionan, encontramos la función, se convierte en información. Al momento de conectar esos datos, aplicamos creatividad. Y así en cada uno de los niveles de maduración de conciencia. La conciencia humana es cada vez que damos un salto adicional y logramos modificar nuestro triángulo respecto a la conciencia que les venía hablando. Pero hay una sustancia que habla de trascendencia que provoca todo esto, y es la dopamina. Sí, la dopamina es esta sustancia mental que hace que todos esos momentos creativos se generen. Inclusive, hoy en la actualidad, gracias a las redes sociales, la dopamina la autogeneramos cada vez que nos dan un like. De tal manera que los humanos estamos dejando de tener conexiones a través de la conciencia y la maduración de esta data, información, conocimiento, y hoy estamos solo ligándola a través del placer, lo cual provoca una crisis interesante en el momento en el que estamos viviendo hoy, porque no necesariamente estamos dando los saltos correctos de la conciencia que tenemos, lo cual ya no nos estamos convirtiendo en tan creativos. Por eso el alimento mental, la información que te llevas, los datos que consumes, el contenido que tú estás metiendo a tu cerebro y a tu ser es tremendamente valioso e importante el día de hoy. Si consumes papas cerebrales, papas intelectuales, no vas a poder dar este salto de conciencia que hoy requerimos. Hoy tenemos herramientas avanzadas utilizadas por conciencias primitivas, y eso nos lleva a hablar de Edward O. Wilson. Que justo él es quien menciona esta cita, ¿no? O esta frase, en donde desde su perspectiva, el verdadero problema que hoy tenemos es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Y cuando empezamos a ver esto como un triángulo, Fer me dijo, no, John, esto no es un triángulo. Desde mi perspectiva, estos saltos se ven más bien como una espiral, porque hay momentos en que puedes brincar de la data al conocimiento, atravesando la información, digamos, en un proceso mucho más orgánico y no tan estructural. Pero bueno, independientemente si es una espiral o una pirámide, cuando tenemos un pensamiento, se ve más o menos así. Esto es un grupo de personas que intentaron graficar cómo se ve nuestro cerebro en un pensamiento, en un breve segundo. Y es impresionante ver todo lo que está pasando ahora mismo en el cerebro de cada uno de nosotros. Es como si hubiéramos desarrollado una placa de computadora y de repente viéramos cómo fluye un pensamiento. Esta es la manera en cómo el procesamiento orgánico humano hoy funciona. Pero tenemos el otro lado,
y cuando lo vemos con un procesamiento artificial, te das cuenta que hemos desarrollado tecnología, poder de cómputo, exactamente o tratando de emular cómo pensamos nosotros en nuestro cerebro. Y hay una cosa, la tecnología sigue avanzando. Hoy las placas de procesamiento son mucho más rápidas y lo van a hacer más en los siguientes 5, 10, 15, 20 años. De tal manera que podemos decir que la foto que tenemos hoy de la capacidad de procesamiento de cómputo simulada a la del pensamiento humano no va a ser otra cosa más que evolucionar, crecer, volverse más poderosa, y es ahí donde está el problema. En el pasado, tú, siendo un humano y teniendo tu propia curva o espiral de conciencia, interactuabas con otros seres humanos que tenían su misma curva de conciencia e intelectual. Y durante muchas décadas y siglos, este fue el modelo, human to human. Y a través de esto creamos modelos como business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to business. Pero en el fondo era un humano hablando con un humano. ¿Qué está pasando el día de hoy? Hoy tenemos un nuevo jugador, un jugador que tiene su propia capacidad de conciencia, que va adquiriendo cada vez más datos, los datos los está convirtiendo en información y esa información lo está elevando a nivel de conocimiento. Y no estoy hablando de un ser humano, estoy hablando del poder de cómputo, de la máquina, de ese cerebro artificial que procesa de manera artificial, de tal manera que de repente tenemos en este momento, en esta línea, inteligencia artificial, pero al mismo tiempo metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y esto que es creatividad artificial, que nos está obligando, número uno, a entender que dejamos de hablar solamente entre humanos, sino ahora estamos hablando humanos a máquina, máquina humanos, máquina humanos, es decir, los modelos cambiaron, y eso nos obliga a replantear, amplificar, profundizar, reconceptualizar lo que consideramos como realidad, creación, interacción y valor, porque las máquinas van a seguir trabajando. El día de hoy, por ejemplo, podemos ir a autores como Marshall McLuhan, donde las herramientas que habíamos creado, todas y cada una de ellas, eran una extensión de nosotros. Hoy con el cómputo, y gracias a la inteligencia artificial, tenemos la primera herramienta que crea herramientas y que no solamente madura con el tiempo, sino que madura más rápido que nosotros. De tal manera que la capacidad de administración de datos, información, conocimiento, va a ser mucho más rápida que nosotros mismos. De tal manera que esta relación está creando una nueva humanidad que se llama humanidad Centauro, Fer. Bueno, hay autores que la han llamado así, y es cuando la inteligencia artificial amplifica nuestra inteligencia humana, que es allá hacia donde queremos ir dirigiendo la conversación. Antes de llegar a ese punto de amplificación de inteligencia humana, voy a dar un último ejemplo, que es este. Antes, cuando tú pedías un taxi, antes de que existiera internet, lo que hacías es que levantabas un teléfono y le marcabas a un ser humano, que ese ser humano radiaba al taxi y te pedía tus datos de dónde te pasaba a recoger, y luego llegaba un taxi manejado con un humano al punto donde tú estabas. Esa interacción fue human to human. Prácticamente construimos toda la economía basadas en esa relación. En los últimos años, esa relación ha muerto. Los algoritmos o la máquina, el poder de cómputo, ha desplazado al primer humano. Es decir, la persona que estaba en la radio ya no la utilizamos el día de hoy. Hoy utilizamos Uber. Y cada vez que abres el app, pides un Uber y el Uber le indicas en dónde estás y el algoritmo conecta al otro ser humano para que ese ser humano pase a recogerte. Así que inauguramos, gracias al pensamiento algorítmico, la relación humano-máquina, máquina-humano. Y es la primera vez que lo vimos. A partir de esta relación, compañías como Uber o compañías como tecnológicas, el resto de las compañías tecnológicas, empezaron a volverse sofisticadas con el entendimiento algorítmico, es decir, saber más de nuestro comportamiento, de nuestros intereses, de nuestros datos, de lo que queremos, cuándo lo queremos, y esa información los está volviendo en compañías poderosas. Hoy, esas compañías están preguntándose, ¿qué pasaría si desplazan al último ser humano? Y por eso los autos eléctricos y por eso los autos automatizados
van a hacer que los autos ya no sean conducidos por un ser humano, sino sea este mismo algoritmo que pase por mí. Estaremos inaugurando la última fase de economía que tenemos hoy. Humano, máquina, máquina, máquina. Y esa parte no viene en ningún estudio económico. Esa zona no la habíamos estudiado en ningún libro de economía, pero ha venido madurando en los últimos 20 o 30 años. De tal manera que ya estamos en una zona gobernada por máquinas y algoritmos. Piénselo bien, en esta industria en particular, donde había 3 humanos creando economía, hoy 2 de esos 3 seres humanos ya no están en esa ecuación. Han sido sustituidos por un algoritmo que hace de manera mucho más eficiente el trabajo. Así que cuando lo piensas en el resto de industrias, estás esperando cuándo va a llegar el Uber a tu industria, cuál va a ser ese cambio algorítmico que vamos a vivir. Porque ciertamente autores como Brian Kramer, que escribió este libro Human to Human, nos advertían que ese cambio venía, que ya no solo era una economía human to human, sino que había una posibilidad de convertirse en human machine to human o convertirse desde un machine machine to human. Y ahora mismo estamos atravesando esa conversación. Incluso autores y personas como George Siemens mencionan que nosotros somos la última generación que será más inteligente que las máquinas. Y aquí hay mucho debate sobre qué es inteligencia y qué consideramos inteligente, pero más allá de eso, yo sí estoy convencida de lo que ya mencionaba Alan Turing desde hace unos años, y es, no estamos aquí desde la noche a la mañana, y eso es muy importante mencionarlo. No es que la inteligencia artificial apareció de la nada, como lo dijimos al inicio, esto lleva más de 80 años gestándose, sí, explotando con Alan Turing, pero incluso antes de él ya había algunos modelos de inteligencia artificial que obviamente eran totalmente distintos a los actuales, pero ya se hablaba de máquinas inteligentes. Sí, cuando Alan Turing en los 50 se preguntaba, ¿pueden pensar las máquinas? Creó todo un grupo de filosofía, ciencia, viendo y diseñando el punto en donde llegamos el día de hoy. A mí me sorprende la humanidad, porque la humanidad a veces piensa que las cosas ocurren solo por arte de magia y lo sorprende. Y en realidad no. Venimos desde IBM cuando le ganó un humano jugando Deep Blue. Tenemos a Kismet en el MIT, que fue el primer robot inteligente conversacional. Y esto tiene 20, 30 años. O Sony creando su Sony Aibo, que fue el primer robot de hogar que el Japón pudieron comprar. Y en Honda tenemos un proyecto llamado Asino, un proyecto que llevó 25 años de desarrollo robótico y que ellos desarrollaron gracias a este producto muchas cosas. La llegada de Siri a los asistentes inteligentes a nuestros teléfonos móviles fue algo que lleva ahí más de una década, pero no lo usamos. Y la verdad es que han venido dando saltos interesantes. Por ejemplo, cuando Google anunció que se venció al humano en AlphaGo, ¿no? Eso era un hito muy importante después del ajedrez. O Watson cuando ganó por primera vez en Jeopardy a los campeones de Jeopardy humanos, fue la primera vez que nos dimos cuenta que había algo ahí. Microsoft equivocándose con TAI y creando una inteligencia artificial racista. Totalmente, y como este ejercicio hubo varios, ¿no? Donde la inteligencia artificial nos mostraba como ese lado oscuro. También, obviamente, hemos visto estos videos de Boston Dynamics que cada vez nos sorprenden más porque hacen más cosas que pensábamos que eran imposibles. O los primeros robots de casa como Jibo, que fue un interesante ejercicio de integración de inteligencia artificial con robótica. O Sofía, de Robot, que aunque todavía no es lo que promete ser, pues ha causado hitos como volverse ciudadana, tener derechos, etc. O este proyecto del Next Rembrandt, que definitivamente marcó un hito, ya platicaremos a fondo de este proyecto, pero lo que queremos decirles es que este punto en el que estamos el día de hoy no ha sido gratis. Ha sido un largo camino de experimentación, diseño, poder probar muchos errores en el camino. Y nos sorprende porque los seres humanos dicen, ok, llegó la inteligencia artificial. Sí, pero lleva más de 80 años madurándose. Y creo que es responsabilidad de todos abrazar ya, desde hoy, todos los contenidos, todas las tendencias, comenzar a ver a futuro en qué nos vamos a convertir para no tener miedo de estos saltos, sino poder ver exactamente dónde están las posibilidades. Y
creo que de posibilidades es lo que venimos a platicar el día de hoy. ¿Por qué esta conferencia o esta charla se llama creatividad artificial? Bueno, si nos vamos al diccionario el día de hoy, en sentido estricto, nos dice que la creatividad es la capacidad o la facilidad para inventar o crear. Ya está. No menciona si esto debe ser bajo instrucción o con voluntad propia. Entonces, para nosotros, por eso es creatividad artificial, porque sí que está teniendo la capacidad de inventar o crear. Sí, a través de nuestra instrucción, por ahora, pero eso es justo lo que la hace artificial. Y ahora sí, John, hablando de este ejemplo de Next Rembrandt, creo que aquí es donde realmente comenzamos a sentir que la creatividad artificial estaba naciendo. Hace unos años, y este ejemplo no es muy reciente y de hecho por eso nos gusta contarlo, un grupo de personas que se encargan de administrar la obra de Rembrandt, que como saben es este pintor que estuvo un hito por la forma en la que manejaba la luz en sus cuadros, pues se cumplían años del nacimiento y de la obra de Rembrandt. Y entonces el museo que administra la obra se le ocurrió la idea de qué pasaría si Rembrandt estuviera vivo, entonces qué cuadro pintaría hoy Rembrandt. Así que se dieron a la tarea de escanear toda su obra, de analizarla a través de algoritmos e inteligencia artificial y analizar desde el género de personas que él pintaba, la dirección de las cabezas, la edad, es decir, toda la data de la que hablábamos antes, incluso el color de ojos, el tipo de personas que él pintaba, el manejo de luces, el manejo de texturas, el manejo de la parte física, la nariz, etcétera. Todo lo que podría el algoritmo medir, lo midió. Y una vez que hizo eso, comenzó a trabajar en pintar el siguiente Rembrandt, de tal manera que analizó incluso el volumen de los brochazos, todo lo que podía ser analizado fue analizado. Y en esa máquina que estamos viendo, que es una impresora muy particular, imprimieron el siguiente Rembrandt. De tal manera que cuando se celebró este aniversario, expusieron la obra e incluso estas personas que son especialistas en la historia del arte creyeron que era un Rembrandt real, no sabían que estaba creado con inteligencia artificial. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, John, del potencial que podrían tener estas inteligencias. Esto que están viendo en pantalla es ese Rembrandt, solo que no fue creado por Rembrandt, sino por una inteligencia artificial que entendió la data, lo convirtió en información y la información la convirtió en conocimiento para poder plasmar este Rembrandt. Lo cual a nosotros, Fer, cuando tuvimos acceso a este primer proyecto, nos sorprendió brutalmente porque justo de eso se trataba, de cómo la creatividad humana y la creatividad artificial se unían para volvernos a sorprender. Y a partir de ahí hemos visto una serie de casos, y aquí vamos a ir muy rápido porque seguro son noticias que ustedes vieron en algún momento. En 2016, el primer director creativo no humano que contrató McCann en Tokio, bueno, en la parte de Japón. Recientemente el proyecto de On Creative que creó DDB, la agencia, que era una agencia basada en inteligencia artificial que duró unos minutos, pero que probó algunas hipótesis de lo que significaba una agencia de creatividad, de inteligencia artificial. Hemos visto anuncios generados por inteligencia artificial que si bien todavía se ven un poco extraños, ya comienzan a tener diferentes formas y esto solo ha ido en constante evolución. Tuvimos las primeras veces, por ejemplo, la primera portada hecha con inteligencia artificial, gracias a tecnologías como DALL-E, que bueno, también causaron un hito, que nos permitieron a todos probar, ¿no, John? Y estuvimos así haciendo experimentos, incluso nosotros mismos. Estos son algunos experimentos que hice yo con Alicia en el País de las Maravillas, probándome a mí misma en diferentes versiones. Yo creo que todos hemos explorado al menos alguna de estas herramientas. Midjourney, que también se convirtió en un hito que permitió a personas hacer exploraciones sobre el arte, sobre la moda, sobre qué pasaría si mezclamos una cosa con otra, o Gilby, Publicis, todas estas grandes agencias de publicidad comenzaron a utilizar la inteligencia artificial para grandes marcas. Tuvimos la primera vez que una inteligencia artificial gana un concurso de arte. En México, la agencia Montalvo, tuvimos la campaña de Gandhi, que es una librería que ilustraba obras tradicionales.
y bueno, también en México exploramos como nuestros escenarios apocalípticos o distópicos, o qué pasaría si Adidas hiciera una colaboración con la princesa Diana, que sabemos que ya no existe en esta línea de tiempo, etcétera. En los últimos días, meses, hemos explorado, intentado crear la mayor cantidad de sketches, la mayor cantidad de posibilidades. Las agencias han ayudado a explorar, sobre todo el arte, ¿no? La parte artística. Sí, creo que la humanidad ahora mismo está en una fase de descubrimiento. Creo que todos estamos preguntándonos qué hacemos en colaboración con la IA. Inclusive hemos revivido muertos. Ha habido podcasts que han revivido las voces y la personalidad de antiguas personas como Steve Jobs y los han entrevistado de manera artificial como si estuvieran vivos. Y también hemos visto campañas de marketing donde ya hacen alusión a la cultura que ha generado la inteligencia artificial, llevándonos a un punto de esquizofrenia, miedo y potencialidad. Pero, ¿qué tienen todos estos casos en común? La IA, hasta ahora, necesita instrucción, porque la IA no tiene iniciativa, no tiene intuición de la que nos hablaba Natalie Nixon, y no tiene la capacidad de improvisación. Lo que tiene es datos, y eso está muy bien. Por lo tanto, el primer statement que venimos a dar con esta charla, y eso es algo que yo he estado reflexionando, es: la única forma en que un robot, una inteligencia artificial te sustituya es solo si tú ya eres un robot. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ya te comportas de manera automática, haces todos los días lo mismo, no te preguntas qué estás haciendo, no tienes esta conciencia de indagar no solo en data y en información, sino elevarlo al nivel conocimiento, al nivel de sabiduría, si no te cuestionas constantemente a través de la curiosidad y la creatividad, por supuesto que va a ser fácil que un robot te sustituya. Si tú no eres creativo y si tu trabajo solo es procesar datos, un algoritmo te puede sustituir. Por lo tanto, creemos que inclinar la balanza de la humanidad hacia la parte de la creatividad puede ser la solución más importante de nuestros tiempos. Y es que veámoslo de la siguiente manera. Tú le puedes preguntar hoy a ChatGPT o cualquier servicio de inteligencia artificial sobre libros y te va a escupir una lista de los 100 mejores, pero no es capaz de elegir una lista fuera de las narrativas dominantes. Seguro esos 100 libros van a ser 100 libros escritos por hombres. Creo que hoy nos toca a nosotros justo cuestionar eso. Si le preguntamos, por ejemplo, sobre el café, sí, nos va a decir una lista que detalla decenas o cientos de métodos de preparación o lugares donde puedes ir a tomar un café, pero la IA no sabe qué significa la primera taza de café del día. Si tú le preguntas a la IA cosas sobre música, obviamente a través de sus datos te va a decir y va a escribir letras al tono y estilo de quien tú quieras, pero la IA nunca ha llorado con una canción, nunca ha estado en un concierto, no sabe lo que se siente estar con 10,000 almas en el mismo lugar, casi a punto del sofocamiento, pero bailando y disfrutando de la música. Es decir, la IA puede procesar datos, pero no puede sentir emociones. Y es a través de las emociones, es a través de esos sentimientos que sí son humanos, que nosotros hacemos una diferencia. Para Don Norman, este hombre es uno de los grandes intelectuales del diseño, ha escrito cosas brutales que han marcado e influenciado el mundo como lo conocemos el día de hoy. Y para él no es inteligencia, para él son solo patrones haciendo cosas hermosas. Es una colaboración que hace que nuestro trabajo sea más poderoso, pero nosotros siempre vamos a ser los que vamos a pensar la idea, la dirección, la forma, la emoción. Y eso estoy de acuerdo con Don Norman. Y me encanta, porque este escenario, véanlo. Esta es una serie que se llama Westworld. Westworld, no les voy a platicar nada de la serie para no arruinarla, pero sí lo que está pasando en la escena. Esta mujer, que es la protagonista de la serie, llega a su trabajo y su trabajo ya no tiene teclados. Su trabajo tiene una computadora, que la computadora está como vidrio que la rodea, y ella en lugar de escribir, dialoga con la computadora. De tal manera que ella es una storyteller, ella es una escritora, así que va escribiendo a través de la voz. Y la computadora reacciona creando o recreando lo que ella está diciendo. Así que lo que pueden ver es eso, ella va dándole datos de eso. Exacto. Y la computadora procesa eso para crear la historia. Creo que el mundo se va a tratar de esto. La primera vez que vimos Westworld y vimos esta escena, ¡wow! Esto va a ser una locura. Y de repente esta locura ya está aquí. Miren, no les quiero mentir.
La inteligencia artificial o la evolución de la inteligencia artificial obedece esta curva. Hoy estamos en ese punto rojo, un punto en donde estamos pasando de una maduración operacional a una maduración sistémica. Pero en los siguientes 8 o 12 años vamos a llegar a este punto. 8 o 12 años. Va a ser el punto en donde la IA, esos algoritmos, van a adquirir singularidad. Es decir, se van a dar cuenta que existen, se van a dar cuenta que colaboran con nosotros y en ese momento ya no va a haber un salto atrás. Todo el mundo que hablamos en los primeros minutos de la charla de humano-máquina, máquina-humano, en ese momento, esa revolución realmente va a estar ahí, va a pasar. De tal manera que tenemos entre una década o un poquito menos de una década para entender y darnos cuenta cuál es nuestro valor y nuestro verdadero potencial. Pero más allá de las declaraciones, que esto obviamente son estipulaciones y especulaciones, más allá de si ocurre esto en un año, en 8 o en 10, creo que lo que hay que reflexionar es dónde estamos nosotros como humanidad hoy, qué estamos haciendo yo de manera individual, a qué me estoy dedicando y hacia dónde podría volcar o amplificar mis habilidades. Eso nos lleva a Chris Anderson. De repente cuando vemos tantas cosas artificiales, tanto poder de procesamiento, y para que ubiques a Chris Anderson, es el creador de estos libros y uno de los movimientos llamado TED Talks, él es el creador. Él decía, ante cada nueva abundancia, crea una nueva escasez. Y adivina cuál es la nueva escasez. La creatividad humana, porque a lo largo de los últimos 200 años la hemos matado, la hemos reemplazado, la hemos hecho pedazos, no la hemos siquiera estudiado. Hablábamos de que apenas entró a la Real Academia Española en 1984. Y llevamos estudiándola poco sabemos de nosotros mismos. Y creo que esa escasez de saber de nosotros mismos, de amplificar la creatividad humana, va a ser importante. Quiero caer, y entramos a la recta final de la sesión, en esta diferenciación. La creatividad humana contra la creatividad artificial. La creatividad humana tiene moralidad. La creatividad artificial es amoral. Los humanos tenemos iniciativa. Lo artificial obedece función, orden, programación, orden, ¿sabes? Reglas. Los humanos tenemos razonamiento. Lo artificial es predictible. Basa datos en predictibilidad. Lo humano crea. Lo artificial produce. Lo humano idea. Lo artificial genera. Lo humano se plantea hipótesis. Lo artificial fabrica. Lo humano inventa. Lo artificial correlaciona. Lo humano habla o trata sobre posibilidades. Lo artificial sobre probabilidades. Lo humano es emocional. Lo artificial es ejecucional. Lo humano es vivo. Lo artificial es operativo. Lo humano es espontáneo. Lo artificial obedece leyes y reglas. Y finalmente, lo humano es intuitivo. Lo artificial es probabilístico. Creo que cuando entendemos esta diferenciación, más allá de tenerle miedo o chocar con eso, la pregunta es cómo nos integramos y colaboramos juntos. Sí, porque creo que más allá de competir e intentar decir en qué ganamos o en qué perdemos, es más bien en qué nos complementamos y en qué nosotros complementamos a la creatividad artificial. Porque al final del día, y lo que decía John sobre el alimento del cerebro, entre mejor y más alimentes a tu cerebro, vas a tener mejores inputs o instrucciones o prompts que darle a la inteligencia artificial para crear cosas nuevas. De tal manera que este miedo de perder el trabajo, quiero decirte muy puntual, sí vamos a perder más del 90% de trabajos, pero también van a nacer nuevos trabajos y necesitamos nosotros entender ese nacimiento de nuevos trabajos para apostar en ellos. El día de hoy tenemos este problema en la humanidad, nos estamos volviendo algorítmicos. Un humano hoy que abre redes sociales o pone un contenido en Netflix, no se va a preguntar si fue creado por un humano o no. Simplemente ve el valor de esa creación y la consume. Por eso hoy, y de hecho hace 2 días, Fer y yo hemos venido siendo críticos sobre a dónde nos estamos moviendo sin la conciencia de eso. Como ustedes ya se dieron cuenta, Apple lanzó un dispositivo en donde está planteando este mundo de realidad aumentada. Pero como les dijimos también al inicio, no solo tiene que ver con inteligencia artificial o con una tecnología particular, sino con la fusión de todas ellas corriendo al mismo tiempo. De tal manera que el reto que tenemos el día de hoy es comprender
a dónde queremos llevar el potencial de la humanidad, más allá de solo satisfacer el placer de entretenimiento. Y creo que esa es una delgada línea que nos toca a nosotros hacer, Fer. Coincido totalmente. Al final del día, lo que queremos comentar en esta charla es que necesitamos volver a la base, a entender nuestro proceso creativo, a entender la creatividad, para entonces alimentarla y sí, después, potenciarla a través de la tecnología. Lo que necesitamos hacer desde nuestra perspectiva es lo siguiente. Hoy, con cualquier herramienta tecnológica, llámese inteligencia artificial, realidad aumentada o la que sea, podemos tener la postura del optimismo, pero no debería ser esa nuestro foco, nuestra guía, porque si caemos en el optimismo, digamos, puedo corregir la inteligencia artificial, todo lo va a solucionar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos va a dar respuesta a optimismo. En realidad no es así, es un más complejo que eso. Pero podemos caer del otro lado en el pesimismo, punto de, bueno, yo no quiero hacer nada, porque la inteligencia artificial me va a robar mi trabajo, entonces ya para qué quiero estar acá, ¿no? No podemos caer en un lado y en otro. Nuestra sugerencia es que estemos en este punto medio del pragmatismo, donde nos situemos realmente si la inteligencia va a resolver algo más, sí, cómo nos va a resolver a través de nuestro propio resolución y cuestionamiento humano. En la disciplina que yo estudié en estudios de futuros, el lado pesimista le llamamos distopía, en donde tenemos cosas en escenarios distópicos, Skynet, Terminator, y como estas narrativas. Por el otro lado están las utopías, pero no hay que caer en otro. Hay un concepto que me encanta, que es utopía. Es justamente construir los mundos que realmente queremos habitar, los que realmente queremos habitar. Eso nos lleva al planteamiento inicial de por qué estamos acá, y con esto nos vamos a despedir. Estamos viviendo un salto evolutivo en la manera en cómo creamos, pero esto se va a tratar no solo de inteligencia artificial, sino de co-crear, co-diseñar, co-pensar, co-ser. Y ese salto evolutivo que vamos a enfrentar como humanidad va a tener dos grandes caminos. O lo logramos entender para trascender nuestra conciencia, o vamos a terminar siendo, sí, viéndonos a esos mundos que no queríamos en el pesimismo. Sí, al final del día, hoy tenemos la oportunidad de decidir si queremos realmente usar la inteligencia artificial como herramienta o nos queremos volver esclavos de ella. Hoy tenemos el potencial de crear miles, millones de combinaciones. ¿De qué van a hacer? Porque hoy en día esas miles de combinaciones están siendo de lo mismo. Estamos como que una reverberancia, una repetición, un eco de lo mismo. ¿Cómo podemos romper con eso y realmente crear cosas nuevas? Realmente salirnos del status quo y utilizar la creatividad artificial para crear algo nuevo. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Estos son nuestros datos personales. Esperamos que la información que les compartimos cada vez que nos vemos en esta línea de tiempo sea igualmente valiosa para ustedes. Gracias por estar acá y no sé si hay oportunidad o cuál es el siguiente salto para poder platicar con ustedes. Si hay alguna duda, dejamos el micrófono, dejamos de compartir ahora mismo. Bueno, Johnny y Fernanda, realmente queda uno impresionado, ¿cierto? Creo que todas las personas que estamos conectados en este momento hemos tenido profundas reflexiones y aquí a veces utilizamos una expresión, ¿no? Nos han movido el piso. Realmente como que las reflexiones que quedan son bastante importantes. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para un par de preguntas de personas que estuvieron acá con nosotros. Alexander nos hace una pregunta muy específica en cuáles serían las posibles tendencias de la IA, particularmente en servicios y en programas de salud. ¿Ustedes qué conocen al respecto, Fernanda y John? De hecho, creo que es ahí donde hay mucha evolución, desde tratamientos, sobre todo de prevención, porque hoy nuestra cultura de salud se trata más de curar que de prevenir, ¿no? Y en la cultura de la prevención está habiendo estudios en cómo detectar cáncer de mama, que son las enfermedades como más comunes y más devastadoras el día de hoy. También hablar sobre los procesos degenerativos, cómo prevenir el Alzheimer y todo eso que tiene que ver con nuestro cerebro. Creo que ahí hay mucha área de investigación ya al respecto.
También podemos ver lo que IBM ha hecho. IBM con Watson, y lo mencionábamos brevemente en la sesión, ha dado un salto importante sobre los diagnósticos humanos respecto a enfermedades. Y también la IA ha participado sobre todo en este tema de la genética. Hay una zona que se llama CRISPR, es una especialidad que está alterando o modificando nuestros códigos genéticos, y gracias a ello estamos entendiendo más rápido no solamente el código genético humano, sino el resto de animales, plantas, que nos pueden ayudar, por ejemplo, con este tema de cambio climático. Al modificar plantas, podemos tener desarrollo de comida o granos listos para el medio ambiente. Es decir, hay saltos importantes ocurriendo con la IA, no solo en la medicina, sino también en el futuro de la alimentación humana, y así en todas las categorías. Bueno, muy bien. Bueno, John, Fernanda, nuevamente ha sido todo un privilegio, un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Y a todos, nuevamente, un fuerte abrazo de agradecimiento y nos veremos en la próxima, porque seguramente ustedes siempre tendrán aquí las puertas abiertas para seguir compartiendo experiencia y conocimiento en esta comunidad. Va a ser todo un placer. Gracias por compartir con nosotros, permitirnos estar con nosotros, y nos vemos en el futuro. Así será, Fernanda y John. Bueno, amigos de la comunidad, y en este contexto, reiterarles la invitación para los próximos jueves. De hecho, dentro de 8 días vamos a tener nuevamente una conversación relacionada con ChatGPT, inteligencia artificial, ¿sí? Con el equipo de consultoría de MJB. Posteriormente vamos a tener para el 22 un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con todo lo que son las oportunidades de la economía plateada. El 29 vamos a hablar de innovación e impacto sostenible y el rol de las startups dentro de estas dinámicas que están dando a partir de la sostenibilidad. Y para el 6 de julio vamos a estar hablando de tecnologías EdTech. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una malla de programación bastante variada, y la sugerencia y mi favor particular que les solicito en la mañana de hoy es reiterar lo que mencionaba Laura Natalia al comienzo de la conversación: es, tan pronto ustedes reciban estas invitaciones, ayúdennos a divulgarlas y a compartirlas con más personas, porque esta comunidad la hacemos crecer entre todos nosotros. Y a continuación ya estamos habilitando acá nuestra tradicional encuesta para el día de hoy, con la finalidad de que ustedes nos ayuden a determinar aspectos en los cuales podamos seguir trabajando y potenciando los resultados de esta comunidad. Y específicamente esa pregunta relacionada con aquellas temáticas sobre las cuales ustedes consideran es importante que dediquemos próximos espacios. En ese orden de ideas, lo que hacemos es que una vez tabulamos esta información, empezamos a identificar esos temas prioritarios, porque aquí trabajamos precisamente por todos ustedes, con la finalidad de identificar esos temas sobre los cuales queremos conocer y explorar. Nosotros nos encargamos de ir buscando los diferentes expertos, de invitarlos a que estén con nosotros, y así hacemos posibles estas conversaciones. Les voy a darles un par de minutos para que ustedes puedan diligenciar esa encuesta. Mientras van llenando la encuesta, recuerden que están abiertas las postulaciones para nuestro programa de reconocimientos de Exposible versión 2023. Entonces, en contados minutos vamos a pasar nuevamente el video para que ustedes, los que estén interesados, para que sus organizaciones se vinculen y participen en estos reconocimientos, tomarle fotos y escanear ese código QR con la finalidad de que puedan tener el link sobre el cual puedan hacer sus inscripciones.